Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Gracias por estar nuevamente una tarde más. Ya estamos en las últimas tardes que vamos a estar compartiendo, al menos conmigo, pero usted va a poder seguir viendo diferentes enseñanzas porque en este mismo horario, la semana que viene no, la otra, va a estar saliendo el módulo 2 del curso del Reino de Dios dado por el pastor Horacio Corneli. Y ya falta casi nada, porque en menos de una semana vamos a poder ver el martes que viene, ahí voy a poner la plaquetita, bien, vamos a poder presenciar de las clases, de la presentación de todo lo que es la facultad bíblica, en donde va a haber aulas virtuales con clase en vivo, todos los días martes a partir de las 19:30 horas, 21 horas, a partir del 16 de marzo, ¿no? Porque las clases comienzan el 15, 16, 17 de marzo, depende del curso en que cada uno se haya inscrito o pueda estar inscrito. Va a poder comenzar ya la semana que viene, no, sino la siguiente. Pero la semana que viene, el día martes, o sea, estamos hablando de que falta menos de una semana, 6 días, bien, el martes 9 de marzo a las 19:30 horas por www.retorno.tv van a presentar toda la facultad bíblica el pastor y director de la facultad bíblica, el pastor Horacio Corneli, bien, el cual va a estar haciendo toda la presentación de todos los cursos, de diplomado, de la teología, de la licenciatura en teología pastoral, los cursos del Reino de Dios, el módulo 1, el módulo 2. Bueno, él va a estar explicando todos los cursos que existen en la facultad bíblica, porque aparte de estos también existen mucho más, que bueno, él lo va a estar planteando y enseñando a partir de el martes que viene. Bien, acá voy a corregir una cosita porque no se corrigió, estamos en la lección ya 14, para todos los que se están conectando y que se han prendido en esta transmisión del día de hoy, ¿no? En el cual venimos hablando de evangelismo, veníamos hablando, pero en estas últimas clases tuvimos algo importante, en donde nosotros decimos, bueno, hay gente que se acerca a una reunión general, se acerca a un discipulado, a una casa de evangelismo, bien, entonces, ¿qué hacemos con la persona, no? Porque de repente lo tenemos que llevar a que sepan lo que es el bautismo, esa semijá que se hace con el maestro, con Yahshua, ¿no? Y de repente adoptar y tomar toda la visión, toda la enseñanza, adoptar un compromiso también con el cuerpo, ¿no? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Bien, ya habíamos dicho en la clase anterior también que esto requería una madurez espiritual para que la persona pudiera lograr funcionar como se tiene que funcionar en una iglesia neotestamentaria, en una iglesia, en una congregación en donde todos ejerzan el sacerdocio y todos puedan trabajar, todos puedan funcionar a través de los dones espirituales que son derramados por el Espíritu Santo dentro de la misma congregación. Una de las cosas que habíamos dicho era derribado como un mito de que el crecimiento espiritual es automático. Eso lo habíamos dicho en el programa anterior. Sabemos que no es automático, bien, no se produce de repente, sino que el crecimiento espiritual es intencional. Bien, se necesita un compromiso, un esfuerzo para que uno pueda madurar. Otro de los mitos que habíamos dicho era que el crecimiento espiritual es místico y solo unos pocos elegidos alcanzan esa madurez, y habíamos derribado, como quien diría, ese mito, porque el crecimiento espiritual es muy práctico. Bien, cualquier creyente puede llegar a esa madurez si uno lo desea y trabaja para poder madurar.
espiritualmente. Otro punto que habíamos dicho era que la madurez espiritual puede tener lugar instantáneamente si se encuentra con una llave correcta, y eso no es así porque eso es un proceso que lleva tiempo. Bien, aparte del esfuerzo, aparte de la dedicación, lleva tiempo. Hay un ingrediente que es el tiempo y no lo podemos evitar, porque el tiempo también te lleva a la experiencia, a la práctica, a fracasar también, a acertar, a un montón de situaciones que hacen que podamos madurar. Bien, así tal cual como en la parte física, una persona tiene que madurar a través de la experiencia que va viviendo. Bien, en lo espiritual también tenemos que ir madurando. Otro mito era que la madurez espiritual se mide por lo que uno sabe, y si bien el conocimiento de la palabra es muy importante y es sin lugar a duda uno de los condimentos más importantes, no es solamente una cuestión de credo o convicciones, sino que también incluye la conducta y el carácter para poder madurar. Entonces esto quiere decir que si no incorporamos la palabra que vamos estudiando en nuestras acciones, esa madurez no va a llegar nunca a nuestras vidas, ¿no? Nunca vamos a poder madurar. En el último punto que habíamos quedado la semana pasada, era que el crecimiento espiritual es un asunto personal y privado, y lo hemos visto que no es así, porque cada cristiano, cada miembro de una congregación necesita relacionarse para poder crecer. Bien, los llaneros solitarios no pueden hacer absolutamente nada, sino que sí o sí necesitamos el cuerpo, necesitamos las relaciones entre los hermanos para poder ir desarrollando todas las actividades, poder ir creciendo, bien, y haciendo crecer a través de compartir los dones espirituales que todos los hermanos tienen. Bien, eso es un mini resumen de lo que vimos la semana pasada, como para ponernos en tema de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? También se han sumado ahí Emilio y Alicia, Lucas, Romy, Santiago, Angie, Bianca, sumó toda la familia también a poder ver esta transmisión. Bien, Mica Ponce, creo que ya lo habíamos dicho, si no, no está de más también de decir que ella está. Bien, bueno, ahora vamos a prepararnos. Recuerde que cada uno de ustedes puede aportar, puede enviar textos, bien, puede enviar comentarios. Lo que sí le vamos a pedir es que no manden las citas bíblicas, sino que de repente puedan enviar el texto ya hecho para que transcripto, para que nosotros podamos leerlo y bueno, y ver que no se nos pase ninguno. Bien, el mito que hoy vamos y que solamente vamos a hablar de esto, es que todo el que necesita crecer, para crecer, tiene que estudiar sí o sí la palabra. Bien, esto es así, hay que estudiar la palabra, pero no es el único condimento que necesitamos para madurar. No es el único condimento. Hay iglesias que pueden plantar todo sobre el estudio, y si no hay una práctica sobre el estudio, eso se puede llegar a derrumbar o no va a servir, sino que todo lo contrario, puede ser hasta perjudicial el tener palabra por demás sin aplicarla en la vida o sin ejercitarla. Bien, porque eso se transformaría en un legalismo, o en tener mucha letra fría de la palabra, y la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tenemos que estudiar, pero también tenemos que nivelarlo con el ejercicio de la palabra. Entonces nosotros podemos decir que se necesitan diversas experiencias espirituales con Dios, ¿bien? O sea, nosotros tenemos que tener esas experiencias espirituales con Dios para que se pueda producir esa madurez espiritual. Una genuina madurez espiritual incluye también tener un corazón que adore a Dios, que alabe a Dios, que construya relaciones de amor, que disfrute aún de ellas,
utilizando nuestros talentos, nuestros dones, sirviendo a los demás y también compartiendo nuestra fe con los perdidos. O sea, hacer evangelismo. El hacer evangelismo no es que solamente son los que tienen el don de evangelista o de evangelismo, bien, sino que todos tenemos la orden de la Gran Comisión. Y nadie queda exento. Ni el pastor, ni qué sé yo, ni el profeta, ni el que atiende la última silla, ni el que recién entra, ni el que hace un montón de años que está dentro de la iglesia. Todos tenemos la obligación de cumplir con la Gran Comisión, porque eso es parte de demostrar o que se manifieste el amor hacia aquellas personas que se están perdiendo. Bien, cualquier estrategia de la iglesia para llevar a la gente a la madurez debe incluir todas las experiencias, no es una sola. No podemos basar que la madurez espiritual de una congregación solamente sea con la adoración, o solamente sea con la comunión, o solamente sea con el estudio de la Biblia, o solamente con el evangelismo, bien, o con el servicio, sino que estos 5 puntos se tienen que mezclar, se tienen que combinar, bien, y tener una nivelación de todos. Podemos ser más fuertes en unos que otros, pero si realmente queremos llegar a una verdadera madurez, todo tiene que ser homogéneo, todo tiene que ser en un crecimiento nivelado, bien, en todas las cosas. Bien, yo no puedo ser un súper adorador y no tener comunión con el resto, no estudiar la palabra. No, eso es una farsa, eso es emocionalismo. Bien, todo va de la mano, una cosa con la otra. Todo junto lleva a que las personas puedan madurar de la palabra. Bien, ¿quién manda? Lucas 2:52 nos mandan desde Calera, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bien, qué lindo texto, porque vemos que en la vida física el Señor Jesucristo, Yahshua, bien, Él iba creciendo en sabiduría, pero dice que también iba creciendo en amor con los hermanos, con los demás. Bien, entonces se hacía una combinación de estos puntos en los cuales nosotros estamos hablando, ¿no? La experiencia, bien, la experiencia es una gran maestra de nuestra vida para el crecimiento espiritual. Bien, existen algunas lecciones que solo podemos aprenderlas a través de la experiencia, a través de esas equivocaciones, a través de esos fracasos, a través aún de los aciertos, pero a veces se aprende más de los fracasos que de los aciertos, ¿bien? Pero de toda la experiencia nosotros vamos a ir aprendiendo. Bien, hay un proverbio que dice, Proverbio 20:30, que el castigo que duele echa el mal del corazón, ¿bien? O sea, cuando somos disciplinados, cuando de repente Dios permitió que pasemos por algunas angustias o algunas aflicciones, eso ayuda a que no volvamos a cometer el mismo error. Bien, no creo que todos vayamos y metamos el dedo en el enchufe 2 veces. Con una sola vez va a bastar para no hacerlo más. Bien, y con esto también podemos descubrir una gran verdad, que es que el estudio sin servicio produce cristianos con actitudes críticas y con un orgullo espiritual. ¿Bien? ¿Qué significa? Que la mucha letra lleva a que te pone ocioso, pero criticón. Y eso te lleva a un orgullo espiritual, entonces no permite que los otros hagan, porque siempre va a pensar que todos se equivocan, pero tampoco lo haces vos. Entonces, ¿eso que produce? Crítica y orgullo espiritual. ¿Bien? Entonces, el cristianismo, ¿bien? O lo que la hermandad que tiene que tener en una congregación, tiene que ser una relación, una vida, todos los días, no solamente en la iglesia.
no solamente en la congregación, sino un vivir, segundo a segundo, minuto a minuto, ¿no? Las palabras más utilizadas para describir la vida cristiana son amor, dar, creer, servir, ayudar. ¿Ven? Jesucristo, Yahshua, dijo que vino para qué. Dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. ¿Bien? Ahora, ¿Él nos mandó a que estudiáramos únicamente? No. Nos mandó a que aprendiéramos de la palabra, que aprendiéramos la interpretación correcta de la palabra como Él la enseñaba, pero nos mandaba a qué? A evangelizar. Nos mandó a qué? A sanar. Nos mandó a qué? Nos mandó a liberar cautivos. ¿Bien? Nos mandó a hacer un montón de tareas que son necesarias o que son las que tenemos que hacer para continuar la obra de Jesucristo, la obra de Yahshua. ¿Bien? ¿Tenía acá algo? Bien, acá tenemos algunos textos. No lo veo. Bien, esperen, disculpen. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlo y agradar a Dios, así abundéis y más. ¿Bien? Bueno, entonces ahí vemos que para nosotros poder aprender cada día más de la palabra y de las cosas es también a través del ejercicio de la palabra, a través del ejercicio de los servicios que nosotros tenemos que tener. ¿Bien? La última cosa que muchos creyentes necesitan hacer es hacer permanentemente estudios bíblicos sin que haya una práctica. ¿Bien? Porque si no, empiezan a conocer más de lo que practican. Y cuando uno conoce más de lo que practica, hay algo que está andando mal. Porque el conocimiento, por conocimiento es envanecimiento. Pero el conocimiento, para llevarlo a la práctica, o para tener un funcionamiento práctico, ¿bien? Eso sí edifica al cuerpo. ¿Bien? O sea, si yo invierto, porque todo es inversión. Si yo invierto en el estudio, que siempre necesitamos invertir en el estudio, esa inversión se tiene que manifestar después en algo que edifica el cuerpo. ¿Bien? No en algo que me edifique y me envanezca solamente a mí. ¿Bien? Lo que necesitamos es que haya experiencias en el servicio, en el ministerio, aún en el evangelismo, en las cosas que se puedan aplicar, ¿bien? Los que saben, los que van aprendiendo, que lo pueden enseñar para que los que no saben lo puedan aplicar. Experiencia en relación con los demás, ¿bien? Aún en los grupos pequeños, los grupos grandes, en donde nosotros sabemos que la persona puede hacerse responsable, ¿bien?, de cada cosa que va aprendiendo. Y también de esas experiencias significativas, ¿bien?, de adoración, de obediencia, en las cuales cada uno pueda expresar el agradecimiento con Dios. Bien, entonces vemos que Santiago, en Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Ven? No es que dice que no hay que estudiar, no, todo lo contrario. Acá en este ministerio siempre incentivamos a las personas a que estudien, pero no solamente se tienen que quedar con el estudio, sino que también tienen que aplicar la práctica de lo que han ido aprendiendo. Bien, la semana que viene se va a dar una charla sobre lo que es, por ejemplo, el curso y la licenciatura en Teología Pastoral, que dura 3 años. Bien, ahora, si yo hago la licenciatura en Teología y Práctica Ministerial, y me quedo en eso y después sigo estudiando, y no sirvo, no soy maestro de discipulado, no me dedico a predicar el Evangelio a nadie, me guardo solamente en el conocimiento, ¿de qué me sirvió haber invertido esos 3 años si no los puse en práctica? Me va a servir siempre
cuando yo pueda ponerlo en práctica, ¿bien? No solamente para mi vida, sino también para el servicio de los demás, ¿bien? Eso es muy importante, porque de esa manera nosotros vamos a empezar a entender lo que es permanecer en la palabra, ¿bien? Permanecer en la palabra, que es no solamente el estudio, sino la práctica. Tal vez somos muy pedigüeños, ¿bien? Porque pedimos a la gente que estudie y ahora le estamos pidiendo que la practique, ¿bien? Porque esto es así. Lo que yo voy estudiando, lo que voy yo aprendiendo, uno tiene que aplicarlo para que esto pueda ser equilibrado, ¿bien? Y no me vaya a la letra fría sin espíritu y que termine muerto espiritualmente, sino que en el ejercicio esa palabra se va a hacer carne en mi vida y ahí voy a ir madurando espiritualmente. Bien, Deuteronomio 10, 12 y 13, Karina y Adrián nos envían este texto, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andéis en todos sus caminos y que lo ames, y sirváis a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Bien? No es solamente, gracias por los aportes, no es solamente el estudiar, sino el cumplirlo, el guardarlo, el caminar, ¿bien? Sobre lo que la misma palabra de Dios nos va diciendo, nos va conduciendo, ¿bien? Entonces para esto, cada uno como líder, como plantador, como lo que puedan estar haciendo cada uno, bien, debemos elaborar estrategias. Y esas estrategias vamos a estudiar ahora un poquito a ver qué estrategias podemos elaborar, ¿no? Nosotros creemos que el crecimiento espiritual comienza con el compromiso, ¿bien? Y el compromiso es un proceso gradual que implica el desarrollo de ciertos hábitos, ¿bien? Eso se puede medir a través de 5 factores. Hay 5 factores que podemos decir que esos hábitos se pueden generar, ¿bien? Para que se estimule mediante las relaciones y que haya una participación en estos 5 propósitos que podemos hablar de una congregación. Vamos a empezar con esos propósitos, ¿bien? El primer propósito que nosotros tenemos que tener es elevar el nivel de compromiso. Y en esto no hay que tener miedo, porque nosotros tenemos que elevar el nivel de compromiso si queremos que quienes nos rodean maduren en la palabra, que maduren espiritualmente. Y una forma para determinar si el grupo o la iglesia o la congregación en donde usted está madurando espiritualmente es ver si con el paso del tiempo las normas, bien, para el liderazgo, para el que toca la música, el que da una lectura, todo, bien, algún coordinador, bien, son más elevados o no. Si uno va subiendo los requisitos, bien, va requiriendo un nivel mucho más profundo de compromiso con Yahshua y con Yahweh, nuestro Dios. Eso demuestra que hay un crecimiento espiritual en la congregación. Cuando no hay requisitos, bien, o que de repente, todos pueden hacer todo, es porque todavía no hay una madurez espiritual que lleve a que se pueda ir haciendo requisitos o un compromiso, porque el requisito en síntesis es para que la persona pueda tener un compromiso mayor, bien, con el cuerpo y con Dios, bien. Entonces nosotros debemos concentrar la atención en elevar el grado de compromiso, principalmente de liderazgo. No de aquellos que están menos comprometidos, que son de la multitud, o los que son simpatizantes. No, ellos recién se están convirtiendo, están comenzando, ¿bien? Con algunas prácticas, con algunos hábitos,
como para empezar a tener una relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que apuntar al compromiso ¿con quién? Con el liderazgo. El liderazgo es el que primeramente tiene que empezar a comprometerse, ¿bien? Entonces nos podemos preguntar, ¿qué se hace para que la gente se comprometa en un proceso de crecimiento espiritual? ¿Bien? ¿Qué se hace? Bueno, ahí vamos a ver, antes vamos a leer un texto que me han pasado de Matías Tito 2, 7 y 8, dice, presentándole tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Bien? Es muy importante la conducta que cada uno de nosotros podamos tener a medida que vamos creciendo, que vamos madurando. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos para que ese grupo de liderazgo que están trabajando con nosotros puedan crecer espiritualmente? Lo primero que debemos hacer es pedirle que se comprometan. Hay que pedirle que se comprometan. Si no pide compromiso, jamás lo va a obtener. Nadie va a venir a buscar comprometerse por sí solo. ¿Bien? Y si no le pide a los miembros que se comprometan, délo por seguro de que otro grupo lo van a comprometer. ¿Bien? Grupos como grupos cívicos, política, clubes, diferentes, qué sé yo, puede ser actividades de los colegios. Cuando una persona no se compromete en un lado, se compromete en otro. Entonces, si nosotros no le pedimos compromiso en esta obra, que no es nuestra, sino que es de Dios, no le podemos pedir compromiso, estamos un poco quedados, estamos en el horno, ¿no? Porque sí o sí necesitamos que el liderazgo tenga un compromiso. A veces asombra ver que muchas organizaciones comunitarias requieren más participación de sus miembros que las mismas iglesias locales. ¿Bien? Hay personas que están más comprometidas en los grupos del barrio, en los grupos barriales o cosas así, que en la misma congregación. Y una de las maneras en que una congregación puede, o una iglesia puede ayudar más a sus miembros es ayudándolos a aclarar cuáles son los compromisos que deben asumir y cuáles no. Hay compromisos que sí son que ayudan a la edificación y hay compromisos que no. Bien, una barrera que impide el crecimiento espiritual es que muchas personas no es que le falta compromiso, sino que el excesivo compromiso con las cosas equivocadas hace que no puedan madurar. ¿Bien? Entonces se le debe enseñar o señalar a la gente a tomar compromisos sabios, los compromisos a la medida en que cada uno está y que pueda ayudar no solamente el crecimiento de la persona, sino que pueda ser útil para el resto del cuerpo, ¿bien? Para el resto de la congregación. Aparte también, uno debe tener en cuenta cuál es el don que cada uno va teniendo, cuáles son los talentos que cada persona va teniendo, entonces para poder hacer uso en un compromiso con el cuerpo y con toda la congregación, ¿no? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que debemos pedir un gran compromiso con confianza. Esto debe ser con confianza. Jesucristo siempre pidió el compromiso con claridad y confianza. No tenía ningún problema en pedirle a los hombres y mujeres que dejaran todo para seguirle. Un fenómeno interesante es que cuanto mayor es el compromiso que se demanda, mayor es la respuesta que se obtiene. La gente desea comprometerse con algo que realmente le dé un significado a su vida. Y Jesucristo lo sabía. Jesucristo lo sabía cuando lo dijo en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estaba demandando un compromiso total y absoluto. ¿Bien? No estaba diciendo en el tiempo que vos puedas, sino
el que no puede, el que no es capaz de renunciar a todo lo que posee, dice que no puede ser su seguidor, no puede ser su discípulo. Bien, Jesucristo demandaba un compromiso 100%. Y algunos pastores no quieren pedir un gran compromiso por temor a que la gente se vaya. Pero a la persona no le importa que se le pida un gran compromiso si detrás de ese compromiso hay un gran propósito. Por eso es importante recordar a la gente que no responde a la necesidad, sino a una visión apasionada. Bien, tengo acá un texto de La Calera que me mandan, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, es muy importante saber en qué tiempo, cómo funcionar. Me encanta, siempre hay una enseñanza que está en uno de los discipulados del pastor Horacio Corneli, dar el sonido incierto de la trompeta, ¿no? ¿Qué problema cuando uno da el sonido incierto de la trompeta, ¿no? En la lección de la atalaya. Cuando nosotros somos atalaya y damos un sonido incierto. Bien, estamos dando un sonido, estamos tirando tal vez una palabra, pero si no es oportuna, tal vez estamos desperdiciando el tiempo. Entonces, muy importante es que lo que nosotros hagamos sea oportuno para el tiempo en el que se está viviendo y para el lugar en donde se está sirviendo. Porque no es lo mismo servir en una congregación en donde ya todo está funcionando que en una congregación en donde todo está empezando. Entonces, hay diferentes tipos de servicios que uno tiene que estar dispuesto a de repente a tener que hacer lo que haya que hacer, lo que sea necesario en ese momento. Entonces, la gente se tiene que comprometer. Y a veces van a tener personas que quieren comprometerse a dar la palabra, pero tal vez somos muchos que damos la palabra, pero en realidad no hay nadie quien lleve un folletito a los vecinos de la vuelta. Entonces, es muy importante que todos tengamos que hacer de todo. Cuanto más chicos son los grupos, más se tiene que trabajar, más se tiene que hacer, ¿no? 1 Corintios 14:8 nos aportan Karina y Adrián. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo algo en el lugar incorrecto o algo equivocado, no va a ser productivo, no va a ser eficaz, no va a ser útil para la congregación, al mismo que si uno no da el sonido de batalla y viene la batalla, ¿bien? O viceversa. Gracias por los aportes. Nosotros debemos también que ser específico al momento de pedir un compromiso. Bien, uno le tiene que decir a la gente exactamente qué espera de esa persona. Nosotros le pedimos que se comprometan con Cristo, luego con el bautismo, bien, luego con la membresía, luego con los hábitos de madurez, aún con los servicios, y también le pedimos que se comprometan a cumplir la misión de sus vidas, ¿no? Entonces, hay que pedírselo con claridad, y sin miedo. Acá me mandan también otro texto. Mile dice: respondió Jesucristo y dijo: de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, esto está en Marcos 10, 29 y 30. Gracias, Mile, porque viene a colación de lo que vamos a explicar ahora, que es que usted le debe explicar, cuando le pide un compromiso a las personas, debe explicar los beneficios de ese compromiso. Decía el texto recién, ¿no?, que uno va a recibir 100 veces más de lo que uno haya dado. Bien, y esto es otra clave para poder desarrollar el compromiso en la gente, y que es identificar y decirle y expresarle cuáles van a ser los beneficios por tomar ese compromiso que se le está ofreciendo, pidiendo, ¿no? Dios lo hace una y otra vez en la Biblia, permanentemente. Bien,
muchos de los mandamientos que se encuentran en la Escritura van acompañados con maravillosas promesas. ¿Bien? De hecho, el quinto mandamiento lo dice, ¿no? Si uno honra a su padre y a su madre, ¿bien? Hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Que se van a alargar los días de nuestra vida. ¿Bien? Deuteronomio 28, causa consecuencia. ¿Querés las bendiciones? ¿Querés que las bendiciones te persigan? Bueno, ahí tenés Deuteronomio 28. Fíjate qué es lo que hay que hacer para recibir tal bendición. ¿Bien? Nosotros cada vez que obedecemos, terminamos siendo bendecidos. Siempre que uno obedece la palabra de Dios, resulta con una bendición en la puerta de su casa, ¿no? O en sus manos. Uno debe asegurarse de explicar los beneficios personales que cada uno va a tener, los beneficios para la familia, los beneficios para el cuerpo de Cristo, los beneficios fuera del cuerpo de Cristo. Bien, estamos hablando de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de la sociedad en general, y también los beneficios que vamos a tener en la eternidad. Y que todo eso viene como consecuencia de ¿qué? De comprometernos con un crecimiento espiritual, individual y colectivo. ¿Bien? Las enunciando algunas metas de aprendizaje, algunos objetivos de crecimiento para que puedan tener valor, ¿no? Y que la gente pueda apreciar también aún y disfrutar y desear los frutos cuando se llegan y se obtienen. ¿Bien? Entonces, es muy importante, ¿no? Porque también es irónico que la iglesia que tiene el verdadero secreto del significado, del valor y de la satisfacción de la vida, muchas veces bien presente estas verdades de una manera muy poco atractiva. No la muestra con una atracción a que las personas deseen tener ese compromiso, deseen adquirir un compromiso con el cuerpo, con la sociedad, ¿no? Miguel Funes, Milena también nos manda, dice Éxodo 23-25, mas a Yahweh vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. Bien, muchas gracias por el aporte. Miguel Funes también nos manda Lucas 9:62, y Jesucristo le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bien, gracias, ¿no? Porque qué importante también el mirar hacia adelante, no quedarse con el pasado, no quedarse con la vida que uno llevaba, sino estar dispuestos a los cambios, al compromiso y al mirar hacia adelante, ¿no? Y Deuteronomio 7:12 también nos pasan, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Bien, hay una consecuencia de que va a haber bendición para todo aquel que guarda y cumple la palabra. Bien, bueno, otra cosa que debemos hacer es que debemos edificar sobre el compromiso en el lugar de hacerlo con miras hacia el compromiso. A ver, aunque le diga a la gente a dónde lo está llevando, bien, desafiándolo con un gran compromiso, es importante comenzar con lo que ellos estén en condiciones de dar, aunque parezca algo muy débil. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez la visión es muy amplia y es muy grande, ¿bien? Y uno tal vez no pueda decir toda esa amplitud, porque si no termina asustando, ¿bien?, a los más débiles o a lo menos maduro, ¿bien? Y eso puede llegar a traer un susto, un miedo, hasta una posible frustración, un miedo al fracaso, ¿bien? Entonces, uno debe ir enseñando o mostrando de acuerdo a lo que estén preparados para recibir.
La capacidad de asumir y guardar compromisos es una señal de madurez que se debe reconocer y también se debe recompensar. Bien, se debe reconocer y se debe recompensar. Usted debe preparar reuniones en donde la celebración que hagan pueda ayudar a reconocer a todos aquellos que han ido madurando, que han ido creciendo. Bien, esto ayuda con el testimonio de estas personas en los crecimientos, ayuda a que otros se estimulen a poder hacer lo mismo. Bien, tenemos algunos textos más que lo están pasando. Nos manda Matías, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, Franco 40 también nos manda, Salmo 6:11 dice, enséñame, oh Yahweh, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Bien, bueno, muy buenos textos, todos los que nos están pasando, y bueno, y ahí siguen escribiendo porque hay mucho para aportar, y gracias que van aportando, porque vamos haciendo entre todo esta enseñanza. Bien, Franco añadía, aparte al texto, decía, para el servicio es necesario un corazón unificado con Dios y con el pueblo. Primero de Samuel 12:24 dice, solamente temed a Yahweh y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Bien, y ahí también el texto de Nehemías, que lo pusimos en el chat, 9:38, Nehemías 9:38, dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, ¿ven? Por nuestros líderes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, ¿ven? Entonces vemos que podemos hacer compromisos con Dios, compromisos de conducta nuestra, que uno debe preparar un programa equilibrado de la educación bíblica. Bien, existen 5 medidas de crecimiento espiritual. Bien, 5 medidas de crecimiento espiritual. Una es el conocimiento. Bien, una es el conocimiento. La otra es la perspectiva. La otra es la convicción. La cuarta es las habilidades. Y la quinta es el carácter. Si nosotros llegamos al punto del carácter, tendremos que comprender las otras 4 y llegaríamos, como quien diría, a estar mucho más cerca de lo que Dios nos está pidiendo. Bien, a ver, vamos a ir de vuelta, ¿no? Para que uno pueda programar este programa equilibrado de educación bíblica, uno tiene que tener en cuenta estos 5 aspectos, ¿bien? Estas 5 medidas: el conocimiento, la perspectiva, la convicción, las habilidades y el carácter. Son 5 niveles de aprendizaje que son un bloque que van a construir la madurez espiritual. Cuando hablamos de conocimiento, hablo de conocimientos generales, ¿bien? Y para comenzar a preparar un programa de crecimiento espiritual es necesario, tenemos que hacer, ¿bien? ¿Qué es lo que la gente ya sabe y qué es lo que necesita saber? Porque yo no puedo venir y hablarle en un nivel muy alto a personas que todavía no conocen lo básico. Entonces no va a ser provechoso lo que yo diga. Entonces por eso es necesario saber qué sabe la gente. ¿Bien? Y también es necesario saber qué se necesita. Porque tampoco sirve enseñar algo que no se esté necesitando en ese momento. ¿Ven? Es como dar un sonido de trompeta incierto. Una congregación que ha crecido principalmente por el crecimiento biológico, por ejemplo, de decir que es por los hijos, por familiares, ¿bien? Ese es hay un crecimiento transferido, y es probable que la gran mayoría de los miembros, las cosas básicas de la Biblia, la puedan conocer. ¿Por qué? Porque ya de chiquito iban a la escuelita bíblica, fueron formados
en la iglesia, entonces ya tenemos un nivel de conocimiento superior a un lugar en donde las personas han llevado una vida totalmente alejada de Dios y se están empezando a convertir. Entonces no debemos dar por sentado que los miembros nuevos saben algo acerca de la Biblia. Si alguien recién está entrando, bien, o está conociendo de la palabra de Dios, es porque no conoce nada. Entonces uno tiene que empezar desde lo más básico, desde quién es Yahshua, de quién es Jesucristo, de quién es Yahweh. Bien, porque hay personas que confunden, no saben quién es quién, bien, confunden todo, o de repente traen ciertos vicios, principalmente por ahí de la iglesia católica o la iglesia evangélica, en donde tienen muchas mezclas y no comprenden nada. Entonces hay que enseñarle desde el principio. Siempre hay que preguntarle a la persona, a ver, para poder testear qué es lo que sabe la persona, es poder preguntar, a ver, qué es lo que sabe. ¿Bien? Otro punto es la perspectiva, y la perspectiva es comprender algo que se está mirando desde un marco de referencia mayor. Bien, es poder ver lo macro, bien, o poder ver desde un ángulo superior, más arriba, viendo toda la jugada, por decirlo de alguna manera. No solamente viendo el punto en donde está el centro del problema o de la situación, sino viendo todo alrededor, ¿bien? Viendo algo con una vista mucho más macro, ¿bien? Por decirlo. Entonces esto es la capacidad de percibir cómo está relacionada todas las cosas y luego poder juzgar una importancia comparativa, empezar a comparar qué es lo que convendría hacer, si movemos para un lado, si nos movemos para el otro. Bien, eso es tener una perspectiva. Si nosotros vamos en un sentido más espiritual, significa ver la vida desde un punto de vista de Dios. Bien, del punto de vista de Dios y no del nuestro terrenal, del nuestro racional. Bien, en la Biblia nosotros las palabras, por ejemplo, comprensión, sabiduría y discernimiento, bien, están todas relacionadas con la perspectiva. Tanto la comprensión, la sabiduría y el discernimiento están todas relacionadas con la perspectiva. Y lo opuesto a la perspectiva es la dureza de corazón, la ceguera, la torpeza. ¿Bien? O sea, lo opuesto a lo que es la perspectiva es la dureza de corazón, la ceguera y la torpeza. Nosotros vemos que en el Salmo 103, versículo 7, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Miren qué interesante, ¿no? Sus caminos notificó a Moisés, ¿bien? Y a los hijos de Israel sus obras. ¿Por qué hizo esa diferencia? Por la madurez, ¿bien? Por la madurez. El pueblo de Israel tenía que ver lo que Dios había hecho, pero Moisés tenía que entender lo que él hizo, ¿bien? Esa es la diferencia. El pueblo de Israel solamente tenía que ver lo que Dios había hecho, pero Moisés tenía que entender por qué lo hizo. ¿Bien? El conocimiento es saber lo que Dios ha dicho y ha hecho. La perspectiva es comprender por qué lo ha dicho o lo ha hecho. ¿Bien? El porqué de las situaciones. Esto responde los porqué de toda la vida. ¿Bien? Eso es cuando uno tiene una perspectiva más amplia. Cuando uno no tiene esa perspectiva amplia, bien, solamente puede llegar a hacerse mala sangre por muchas situaciones, aún hasta puede terminar fracasando en el ministerio por no tener una amplitud, bien, una vista más panorámica de cómo son las cosas y poder aceptar las situaciones que se van viviendo, que van transcurriendo, bien. La perspectiva es una característica de la madurez espiritual. ¿Bien? Vemos que Moisés tenía perspectiva, ¿bien? Por eso es que Dios le mostraba los caminos a Moisés. Ahora, ¿yo quiero que Dios me muestre las obras o yo quiero que Dios me muestre las obras y los caminos? Tenemos que llevar a que toda la gente quiera que Dios le muestre las obras y los caminos,
Bien, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que alcanzaron la madurez. Esta es la diferencia entre conocimiento y perspectiva. Yo puedo conocer la palabra, pero si no tengo madurez, no puedo ver la perspectiva de la palabra. Bien, no puedo ver de repente para qué me sirve la palabra en ese momento, o para qué va a construir la palabra, bien, en la congregación. Esta es la diferencia. Nosotros tenemos que ver también que cuando dice la palabra que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, la perspectiva es lo que produce esa estabilidad en la vida de las personas. Bien, ¿qué más? Bien, no tenía. A ver, acá tengo un texto, se me estaba pasando, de los hermanos de la Calera. Nehemías 10:29 dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían. Bien, bueno, muchas gracias también por los aportes. Y otra de las cosas que habíamos dicho que tiene que existir es la convicción. La convicción. Bien, habíamos dicho conocimiento, bien, perspectiva, y también tiene que haber una convicción. Nosotros, si vamos a los diccionarios, generalmente definen la convicción como una creencia fuerte o fija. Pero en realidad es mucho más que eso. Las convicciones que usted tiene que incluir los valores, compromisos y también las motivaciones. Saber qué hacer es conocimiento. Bien, saber qué hacer es conocimiento. ¿Por qué hacerlo? Es perspectiva. Bien, y cómo hacerlo es capacidad. Bien, cómo hacerlo es capacidad. No tiene valor sin la convicción que nos motiva a hacerlo. ¿Cuál es la motivación que yo tengo para servir a Dios? ¿Cuál es la motivación de hacer lo que yo hago? ¿Qué es lo que me motiva a hacer el servicio que yo estoy llevando hoy en día en la congregación en donde yo esté trabajando? Bien, a medida que se crece, se debe desarrollar las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Estas razones son las convicciones. Bien, uno tiene que entender por qué hacemos, por qué nos dirigimos para un lugar o para qué nos dirigimos en el otro lugar. Las convicciones bíblicas son esenciales para el crecimiento y la madurez espiritual. Si no hay convicción, nadie se va a mover. Si no hay una convicción, nadie va a querer moverse del lugar que está. Una persona sin convicciones se encuentra a la merced de las circunstancias. Entonces, bueno, qué sé yo, lo que pase ahora, eso hacemos. ¿Bien? Entonces, nosotros debemos determinar qué es lo importante y cómo se debe vivir. ¿Bien? Otras personas lo determinan por usted. Y es porque todavía no está maduro espiritualmente. ¿Bien? Las personas sin convicciones generalmente siguen a la multitud sin pensar en lo que se está haciendo. Por eso es que nosotros debemos elevar a las personas a tener conocimiento, perspectiva, ¿bien? Para que tengan convicciones en lo que hacen. Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Bien? Y la pastora Ada hablaba el lunes pasado también sobre esa reprogramación de la mente, esos reemplazos de pensamiento, ¿no? Y nosotros debemos transformar, ¿bien?, nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿bien? La congregación debe enseñar cuáles son las convicciones bíblicas para contrarrestar todos aquellos valores seculares, ¿bien?, que las personas traen de afuera o que estamos expuestos, ¿bien? En donde uno trabaja, puede tener compañeros que hagan cosas que obviamente son totalmente incorrectas, pero bueno, ¿cómo contrarrestamos eso? ¿Bien? Eso es algo que nosotros también tenemos que poner dentro de la congregación para el servicio de las personas, ¿bien?
nadie sigue adelante con una tarea difícil a menos que esté convencido de que existe alguna buena razón para hacerlo. ¿Bien? Si nosotros no tenemos una convicción para hacer un servicio o para hacer lo que tengamos que hacer, no lo vamos a hacer, no vamos a quedar quietos. Quienes han causado los mayores impactos en este mundo, para bien o para mal, son personas que no han sido la más lista, ni los más ricos, ni los más educados, sino han sido personas que han tenido convicciones. Personas que han tenido convicciones. Marx, Gandhi, Colón, ¿bien? Por decir, personas que han sido influyentes en el mundo, pero que de repente no es que hayan sido sabios o lo más astutos, sino que han tenido convicciones, ¿bien? Han tenido convicciones. La vida de Jesucristo estaba dominada por las convicciones de que había sido enviado ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Bien, ahí tenemos Adrián y Karina nos mandan Filipenses 4:13, dice: esfuérzate y anímate, no temas ni tengas miedo de ellos, porque el Señor va contigo, no te dejará ni te desamparará. Bueno, gracias Adrián y Karina. Mateo 16:24 nos mandan de Calera, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bien, muchas gracias también por los aportes. Estamos viendo el tema también de las convicciones, y la convicción que tenía Yahshua, Jesucristo, produce una conciencia profunda del propósito por el cual vivía. Bien, y no había ningún plan extra que pudiera distraerlo hacia el objetivo que él estaba dirigido. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Cuando uno tiene una convicción en un servicio, no puede haber nada que te pueda distraer para que no lo hagas, sino que uno tiene que tener la convicción de poder salir adelante y de ir directamente hacia donde nos vamos a dirigir. Otra de las cosas que habíamos dicho son las habilidades. Y la habilidad es la capacidad para hacer algo con facilidad y con exactitud. ¿Bien? Una habilidad no se desarrolla escuchando conferencias, sino que se desarrolla practicando y experimentando. Uno puede aprender, pero si no lo practica y no lo experimenta, nunca va a tener la habilidad para poder hacerlo. Bien, las habilidades son el cómo del crecimiento espiritual. Bien, la habilidad es el cómo. Bien, el conocimiento y la perspectiva tienen que ver con el saber. La convicción y el carácter tienen que ver con el ser. Pero las habilidades tienen que ver con el hacer. Bien, debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Habíamos leído en Santiago 1:22. Bien, en la actualidad muchos creyentes se sienten frustrados porque porque saben qué hacer, pero nunca le han enseñado cómo lo deben hacer. Entonces de repente le decimos a las personas que hagan tal cosa, que hagan tal otra, pero si no le enseñamos el cómo hacer, se van a sentir frustrados. Bien, porque no van a poder hacerlo y van a sentir la presión de hacerlo, pero no saben el cómo. Por eso la exhortación sin explicación, bien, o sea, si uno le dice tienen que ir a la China, pero si no le da la hoja de ruta, si no le da el camino, bien, nosotros vamos a hacer que las personas se frustren. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad como servidores, como líder, de explicarle exactamente a las personas cómo hacerlo. Bien, el otro punto, el quinto, habíamos dicho que era el carácter. Bien, el quinto del cuarto, ¿no? El carácter. El carácter es la meta suprema de toda la educación cristiana. El carácter es el punto cumbre, ¿bien? Porque es cuando llegaríamos, si llegamos a cambiar todo nuestro carácter y poder llegar al carácter de Cristo,
nos haríamos semejantes. Bien, entonces perseguir cualquier otro objetivo es perder la esencia del crecimiento espiritual. Nosotros debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto está en Efesios 4:13. Bien, debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos desarrollar el carácter de Cristo. Y es la tarea más importante que todo ser humano tiene en la vida. Porque es lo único que nos va a llevar, que nos vamos a llevar a la eternidad. Es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad y que nos va a ayudar a tener esa salvación. Bien, esto quiere decir que el objetivo de toda nuestra enseñanza debe ser el transformar vidas, no el proveer información. Yo puedo enseñar para dar información, pero también puedo enseñar para cambiar vidas. ¿Bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Poder enseñar para que las personas puedan cambiar vidas. Y esto es un grado más que enseñanza. ¿Bien? Esto es un plus extra que tiene que tener un maestro. ¿Bien? Un maestro puede enseñar o puede formar. ¿Bien? Nosotros debemos formar. ¿Bien? A través de la enseñanza debemos formar. Y para formar es necesaria la transformación de la vida. Y para transformar la vida a alguien debemos tener la sabiduría de encontrar la motivación correcta para que las personas puedan cambiar su vida. Debemos llevarlo a que busquen esa motivación que los empuje a poder cambiar. Debemos influir en sus vidas para que ellos deseen cambiar. ¿Bien? Y el carácter nunca se forma en un salón de clase. El carácter no lo van a aprender a través de enseñanza o enseñanza de YouTube o ver a través solamente a través de libros. No lo van a enseñar así, sino que la forma bíblica de poder aprender el carácter es a través de lo que nosotros llamamos la paternidad espiritual. ¿Bien? Es ponerse al lado del maestro, ¿bien? Para poder no solamente aprender sus enseñanzas, sino aprender su forma de vida. ¿Bien? Porque uno aprende el carácter a través de las circunstancias que van ocurriendo en nuestra vida, el cómo resolver cada situación. El salón de clase del estudio bíblico es un lugar donde se identifican tal vez las cualidades del carácter y se aprende cómo desarrollarlo. Bien, pero nosotros cuando comprendemos cómo Dios usa las circunstancias para formar nuestro carácter, respondemos correctamente cuando Él nos pone en situaciones que están destinadas a formarnos. Bien, entonces a través de las situaciones y circunstancias es que nosotros vamos a ir aprendiendo, a través de las experiencias, a través de errar, a través de acertar. Si uno desea saber a qué se parece el carácter de Cristo, un buen lugar para comenzar a indagar es la lista, por ejemplo, de las cualidades del fruto del Espíritu, que están en Gálatas 5:22 y 23. Bien, entonces si uno quiere saber cómo es el carácter de Cristo, cuáles son las cualidades del fruto que tiene tener el carácter de Cristo, lo podemos ver en Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza. Bien, sobre tales cosas no hay ley, dice la palabra. Bien, entonces si uno desea desarrollar el carácter de Cristo, también debe tener estas cualidades en su vida, ¿no? ¿Cómo Dios va a producir el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Cómo lo va a hacer? Bien, poniéndonos en circunstancias exactamente opuestas para que tengamos que elegir. Bien, ¿qué elegimos? ¿Seguir con lo que íbamos a hacer o seguir la palabra de Dios y lo que tenemos que hacer? Bien, bien, que tienen en el lugar donde uno está sirviendo, ¿no? Es la persona están aprendiendo el contenido y el significado de la Biblia, primero, ¿no? Están aprendiendo el contenido y el significado de la Biblia, se están viendo a sí mismos, a la vida
y a la otra persona más claramente desde la perspectiva de Dios? ¿Bien? ¿O se siguen viendo sobre ellos mismos? ¿Los valores se están pareciendo más a los valores de Dios? ¿Bien? ¿O seguimos con los valores que antes teníamos? ¿Están adquiriendo más habilidades en el servicio de Dios? ¿Se están pareciendo más a Cristo? ¿Bien? Eso es algo que cada uno de nosotros debería preguntarse, ¿bien? En el lugar en el que estamos sirviendo. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 1:28, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, nuestra visión con respecto a la madurez espiritual es glorificar a Dios, presentándole a Cristo Jesús, a Yahshua, antes de que regrese, ¿bien? Antes de que venga Yahshua a buscarnos, tantos discípulos parecidos a Él como nos sea posible. Nosotros debemos expander la palabra, pero no llevando solamente el Evangelio de salvación. Eso sería en una primera instancia. Lo que nosotros tenemos que llevar es que las personas transformen sus vidas. No solamente que sean salvas, sino que puedan madurar, que puedan crecer. No es un trabajo que le va a llevar un mes, 2 meses, le va a llevar años. Es una formación, ¿bien? Y esa formación requiere cuerpo a cuerpo, requiere conocimiento de la persona, requiere un ponerse al lado, ¿bien? Miren cuántas cosas requieren poder ser formado para tener una madurez espiritual al cual necesitamos que nuestras congregaciones tengan. Necesitamos líderes maduros, ¿bien? Y necesitamos miembros que vayan madurando o que estén todos en un proceso de maduración. Porque una vez que maduran, pueden ser enviados. Pero si no tenemos personas maduras para poder ser enviadas, bien, siempre vamos a tener un ejército de bebé dentro de una congregación. Entonces no va a ser una congregación. Siempre va a ser un ejército de niños espirituales que no han madurado. Bien, una guardería y no una congregación de los santos, un reino de sacerdotes y gente santa. Yahweh nuestro Dios dice que nos hizo un reino de sacerdotes y gente santa. Si nosotros pertenecemos al reino de Dios, significa que debemos ejercer el sacerdocio. Y un niño no puede ser sacerdote. ¿Bien? Un niño inmaduro no puede ser sacerdote. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que las personas puedan añadirse, puedan bautizarse, puedan hacerse miembros, y una vez que se hicieron miembros, puedan madurar. Y esa maduración no es solamente a través del conocimiento, sino a través del ejercicio, a través del compromiso, a través de crear espacios para que la gente pueda manifestar sus dones, puedan servir, puedan trabajar, puedan hacer un servicio con responsabilidad. Bien, no sé si queda algún texto dando vuelta por ahí. A ver, un texto de la calera, me dicen que ¿cuál habrá sido este? Santiago 1:8, quedó pendiente, dice, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Tenemos también, ¿cuál es este? Efesios 4, 13 y 14, dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, así que, bueno, ahí estamos con todos los textos. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que el martes que viene es el gran día. Bien, el martes que viene va a ser la presentación de toda la facultad bíblica. Ya creo que van por el año más o menos 15 desde acá en Argentina, ¿no? Perdón que no recuerdo la cantidad de años que ya lleva la facultad bíblica acá en la Argentina, pero se va a hacer toda la presentación de todos los cursos que van a tener a partir
de este año, ¿no? En el 2021, como todos los años se hace. Esa presentación va a ser el día martes de la semana que viene, el martes 9 de marzo, a las 19:30 horas en vivo por www.retorno.tv. Así que usted puede acceder, invite personas para que puedan ver esta presentación y que la gente pueda decidir también querer capacitarse para poder tener esas herramientas y después poder ejercitarlas y así también poder madurar en el lugar que cada uno esté sirviendo. Así que desde ya le agradezco a todos los que han estado, a los que han participado, a los que han dedicado de su tiempo para poder estar junto conmigo en este momento, aprendiendo cada día más también de la palabra. Que Yahweh, nuestro Dios, lo bendiga en el nombre de Yahshua, que lo bendiga, que le dé prosperidad, que le dé sabiduría, que le dé también discernimiento para poder aprender, entender todo lo que hemos venido hablando durante todas estas enseñanzas que hemos venido dando. Que tengan una excelente noche, un buen descanso y nos estaremos viendo, Dios mediante. Recuerden, el sábado a la mañana, Pastor Enzo a las 10 de la mañana, viendo la porción de la para allá correspondiente a esta semana. El lunes a las 19 horas tenemos consejería para todos con los pastores Horacio y Ada Corneli. El martes a las 9, el martes 9 de marzo a las 19:30 horas, tenemos la presentación de la Facultad Bíblica y el miércoles nos volvemos a encontrar a las 19 horas, Dios mediante. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.